Bueno, vamos a trabajar entonces ahora con un problema integrador de funciones vectoriales, donde vamos a trabajar un poco con derivada, con integrales, con todo. Y sobre todo, lo que a mí por ahí me resulta interesante de este problema en particular es que les hace como tener que pensar y razonar y salirse un poco, digamos, de lo que venimos haciendo. Porque en sí, en las clases que vimos de funciones vectoriales, fue bastante... muchas cosas fueron más bien metódicas, como decir, bueno, cómo se parametriza una curva, cómo se grafica una función vectorial, cómo se grafica el vector velocidad, etc. Y ahora, cuando aparece un problema, esas cosas hay que aplicarlas y, bien, tiene sus cositas. Para trabajar en el Power, lo que voy a hacer, porque básicamente vi que en PowerPoint la escritura es más fluida, queda más lindo. Vamos a trabajar directamente acá en el Power. Entonces, este es un problema que tienen en la guía, es el 19. Vamos a leerlo rápidamente y vamos a ver como las cosas como importantes que aparecen y que necesitamos. Nos dice que en un laboratorio de biología se cruzan moscas de la fruta con distintas características a fin de estudiar el efecto sobre la progenie, sobre la descendencia. Ya lo harán en biología, van a trabajar con moscas de la fruta, quienes hagan biología, y después en otras materias seguramente también. Es como un organismo bastante modelo que se usa en un montón de experimentaciones. Bien, una de ellas se escapa del frasco donde estaban y se posa en un pizarrón que había en la habitación. Suponiendo situar un sistema de referencia cartesiano ortogonal con origen ubicado en el vértice inferior izquierdo del pizarrón y ejes coordenados conteniendo dos de los lados del mismo, y vamos hasta ahí. Bueno, después el enunciado sigue, ¿no? Pero hasta ahí nos están diciendo cosas importantes para ubicar un sistema de referencia en el cual poder trabajar. Eso es algo que en cualquier problema de función vectorial y sobre todo en el tema que viene después, en campos, va a aparecer todo el tiempo. La cuestión de, tengo, no sé, un terreno o algo sobre lo cual yo voy a trabajar modelizando matemáticamente. Bueno, entonces sobre ese terreno, sobre esa placa, sobre ese lo que sea, tendré que ubicar un sistema de referencias en el cual yo pueda ubicar puntos y poder asignarles números para poder trabajar con funciones, ¿sí? Entonces, de lo que nos está diciendo acá, que, a ver, les resulta sencillo, les resulta medio chino, esta idea de esta parte sería. ¿Entienden qué les está diciendo? ¿Cómo harían eso? Mientras voy acá a hacer un pizarrón. Supongamos que este es mi pizarrón. Ups, fue el color con el que salió. Entonces, nos dice que situamos un sistema de referencia cartesiano ortogonal con origen ubicado en el vértice inferior izquierdo del mismo. O sea, que digamos, el origen de coordenadas con el que voy a trabajar va a estar ubicado acá. Y los ejes coordenados conteniendo a dos de los lados del mismo. Pasa que tengo mi origen ahí, no tengo, digamos, muchas opciones de cómo ubicar esos ejes. ¿Sí? Necesariamente un eje va a estar paralelo, o sea, sobre este lado del pizarrón, y el otro eje va a estar sobre el otro lado del pizarrón. ¿Sí? Eso es algo que tienen que interpretarlo a partir de lo que les indica el problema, y que es algo que no es que lo ubican como ustedes quieren, porque básicamente, dependiendo del sistema de referencia, va a variar
qué coordenadas tienen distintos puntos sobre el plano. Por ejemplo, o sea, este punto que yo ubico ahí va a tener distintas coordenadas según si mi sistema de referencia es este o si yo lo ubico en otra parte. Entonces no es que lo eligen, sino que lo determinan a partir del problema. Y en este caso nos quedaría así. Vamos a tener acá lo que sería el eje X y acá el eje Y, y vamos a poder asignar coordenadas a cada punto de este pizarroncito. Y entonces nos dice que, suponiendo todo esto, la mosca estaría inicialmente posada en el punto 0,5. O sea, que ¿dónde estaría? ¿Sobre qué parte del pizarrón? Sobre el eje Y. Perfecto. Sobre el eje Y, el X vale 0 y el Y vale 5, o sea que no tenemos más información, o sea, no sabemos cuánto mide el pizarrón. Suponemos por lo que nos dice que el 5 estará ubicado dentro del pizarrón y no afuera. Entonces, por acá vamos a tener, lo voy a escribir así genéricamente, va a estar acá la mosquita. La mosquita va a ser modelizada por un punto. Bien. A partir de esta posición nos dice, comienza a moverse con velocidad instantánea dada por b de t igual a 2, 8 menos 8t, acá, hasta que alcanza el borde inferior del pizarrón, momento en el cual deja de verse. Y sabemos también que el tiempo se mide en minutos y las dimensiones del pizarrón en decímetros. Entonces, bien, bueno, esto nunca o sea, esto que les dice, las dimensiones del pizarrón se miden en decímetros y también, ahora que lo veo no está 100% claro, pero también se miden en decímetros todo lo que trabajemos acá sobre el sistema de referencias. Las posiciones de la mosca también. Esto es 5 decímetros. Y entonces acá tenemos también las unidades de estos ejes. X e Y medidas en decímetros. Bueno. Punto. Creo que esta es la información más importante que necesitamos. Bien, lo primero que nos pide, y este ítem van a ver que pide más cosas de las que parece en un principio, es determinar la función R que describe la posición de la mosca en cada instante t, en cada instante, explicitando dominio, ley y codominio. Bien, esto acuérdense, sobre todo a la hora de rendir un examen para no tener problemas con eso. Ahí cuando les dice de explicitar dominio, ley y codominio, se los aclara, pero podría no aclarárselo. ¿Sí? Siempre que les pidan determinar una función, siempre tenemos que indicar esas tres cosas. No es solamente la ley. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer esa función? ¿Con qué podemos empezar? O sea, ¿qué información tenemos para el dominio? ¿Qué información tenemos para el... Podríamos integrar B. Bien, podemos integrar B, o sea, como empezar con la ley, ¿sí? Porque nos indica que en todo el momento en el que la mosca está en el pizarrón, la ley de su velocidad es esta, y entonces, sí, con lo que vimos ayer, la manera de hallar la función vectorial R va a ser a partir de integrar la velocidad, ¿sí? Entonces, ese sería el primer paso. Vamos a tener la integral de B, esto que ya lo hicimos ayer, lo vamos a hacer como más rápido hoy. ¿Se acuerdan que integrar era integrar miembro a miembro? Así que no teníamos muchas complicaciones para hallar la familia de primitivas. Entonces la integral de la primer componente, que era 2, nos quedaba 2t.
más una constante. ¿Sí? Acá aparecían constantes que eran independientes entre sí. Y para la segunda componente nos quedaba la integral de 8, que era 8t, menos la integral de 8t, que quedaría 8t cuadrado sobre 2, o 4t cuadrado. Eh, 8. Más una constante que depende de ella. Bien, y teníamos acá también el dato de la posición inicial, ¿sí? Entonces con eso podíamos hallar los valores de las constantes. Entonces, sabiendo que R teníamos la posición inicial, entonces sabíamos que R en 0 vale 0, 5. 0 en X, 5 en Y. Y reemplazando en la ley de las primitivas, la integral en X, la función R en 0, el valorizarte en 0 en esta expresión, nos queda C sub X para la X, o sea que C sub X va a valer 0, y C sub Y para la Y. También queda directo, o sea, no hay, como en el caso de ayer, no tenemos ni que resolver una ecuación porque ya directamente nos queda igualado la primera componente a la primera componente. Sabemos que C sub X vale 0 y sabemos que C sub Y va a valer 5. Entonces, eh, ya tenemos la ley de la función vectorial, que nos queda 2t más 0 y 8t menos 4t cuadrado más 5. Bien, ahora viene lo interesante del problema, porque hasta ahora fue como bastante directo hacer esto. Tenemos la ley. Bueno, por acá. Y ahora, ¿qué sabemos del dominio? Ahora vuelvo a la diapo anterior. Un segundo para tener el enunciado. ¿Ven ahí alguna información que les sirva para sacar el dominio? Digamos, explicitado no está. No les dice te pertenece a tal intervalo ni nada. Hasta que alcanza el borde inferior del pizarrón. Bárbara. O sea, esa es la información que nos da, ¿sí? No nos dice hasta qué tiempo, no nos dice explícitamente el tiempo, pero sí nos dice esto, que esta función B, y también la función R que acabamos de hallar, vale desde el instante inicial hasta que alcanza el borde inferior del pizarrón. Entonces ahí, fíjense, todavía, bueno, tenemos ya la ley de R, podríamos hallar cómo es la gráfica de la trayectoria, más allá de, todavía no sabemos el punto final, pero es como si yo tuviera, no sé, si la gráfica fuera algo así, por ejemplo, bueno, de toda esa curva, nos vamos a quedar únicamente con esta parte hasta acá, hasta el punto en el que sabemos que llega al punto, a la parte inferior del pizarrón. ¿Y de qué manera nos sirve eso para sacar el dominio? Supongamos que a este punto, así que lo estoy haciendo todo así nomás, le llamo Q, que va a tener dos componentes.
El ¿Entiendes? segundo componente va a ser 0 ahí. Ajá, Ese punto. perfecto. Esta va a tener dos componentes. Uno va a ser su abscisa, x sub q le voy a poner. Y la segunda va a ser su ordenada, pero necesariamente por estar en el borde inferior del pizarrón va a tener que ser 0. Bárbaro. Ajá. Y entonces, ¿y ahora cómo hacemos con esto para trabajar con el dominio? O sea, ¿cómo relacionamos que termina en el punto Q, que está sobre el borde inferior del pizarrón, con el tema dominio? Ya estamos cerquita. Fíjense que si yo acá, al dominio, el dominio de R empieza en 0. Eso bien, lo sabemos. No, cualquier cosa. Dominio de R. Ahí. O sea, lo único que nos falta del dominio es saber el tiempo final. Sabemos que empieza en 0 y va a ser un intervalo en el que a cada instante de tiempo le voy a ir asignando cada punto cada vector que termina en el punto donde va estando la mosquita, hasta un cierto instante t final. Ahí podemos igualar la segunda componente a 0 y por ahí creo que te podría dar una posibilidad de t. Bien, o sea, esa es la parte que nos faltaba, perfecto. O sea, tenemos ya que tenemos este punto Q, que no conocemos su abscisa, pero sí su ordenada. Y, o sea, en ese punto es donde voy a terminar. Entonces, lo que sí sabemos, más allá de que no conocemos ni la abscisa del punto Q, ni el valor de este t final, pero sí sabemos que, por lo que estamos hablando, que mi función vectorial en ese tiempo final me tiene que dar el punto Q. ¿Sí? Esto, sí, lo van a ver escrito así también, parece por un poco extraño, pero Q tiene dos componentes, o sea que no hay problema con esto, ¿no? Y entonces, si yo planteo esto, o sea, lo que estaría planteando es que ¿dónde está mi función? Acá arriba. Voy a tener 2t final, 8t final menos 4t final al cuadrado más 5. Por un lado, de valorizar r en ese t final. Y por otro lado, esto va a coincidir con las componentes de q, con las coordenadas x sub q y z. Y entonces vean que, por más que, o sea, yo acá lo que puedo hacer es igualar. Siempre acuérdense que en vectores, los componentes son independientes. Si tengo una igualdad, puedo relacionar la primera componente con la primera componente y la segunda componente con la segunda. Ahora, fíjense que la primera componente no nos sirve mucho, porque nos dice que 2t final es igual a x sub q. O sea, son como dos. Me relaciona a dos cosas que no conozco. Pero la segunda sí. Yo puedo igualar 8t final menos 4t final al cuadrado más 5 a 0. Y de ahí sacar cuál es el instante de tiempo en el cual mi ordenada en esta gráfica del pizarrón va a dar 0. Y eso es algo que, nada, que muchas veces les va a pasar por ahí en un problema, ¿no? Que el dominio no venga ya dado, sino que lo saquen a partir de este tipo de restricciones. ¿Sí? En este caso no sé cuál es el dominio, pero sí sé en qué punto del plano tengo que terminar. Entonces, con eso yo tengo que encargarme de sacar el dominio. Fíjense entonces acá que me queda una ecuación cuadrática y
De acá podemos sacar las posibles soluciones. Bien, ¿cuánto dan estas soluciones? La primera da menos 0,5 y la otra 2,5. Bien, tenemos dos soluciones. Obviamente la primera no nos sirve, nos queda ahí negativa y nos quedaría abajo por fuera del dominio. Y entonces la que nos sirve y es útil es la segunda, ¿sí? El final es entonces 2,5 y que en este caso era, el tiempo estaba medido en minutos, como una mosquita que va lenta y caminando. Bien, entonces ya tenemos el dominio. Sí, va a ser de 0 a 2,5. Y por último, el codominio. ¿Cuál es? Reales positivos y el 0. El codominio es un conjunto que incluye a las imágenes. Y acá las imágenes son vectores de dos componentes. Entonces, el codominio no es que lo tengo que calcular ni nada, pero, o sea, no es que tenemos que poner el conjunto imagen, sino el conjunto que abarca esos vectores de dos componentes. Entonces, lo que nos interesa es, o sea, va a ser R2 en este caso. Y simplemente eso, indicar en qué gran conjunto están contenidas las imágenes. Y eso va a depender si las imágenes son números, si son vectores de dos componentes, vectores de tres componentes. Eso es como lo que nos interesa diferenciar bien. Bien. Bueno, después del ítem B, ya tenemos entonces la función vectorial, el dominio, todo. Y en el B tenemos que demostrar que la trayectoria T descrita por la mosca es un arco de parábola. Acá lo que me interesa es charlar bien una cuestión. Tenemos que demostrar, o sea, parece decir una palabra fuerte. Demostrar que es un arco de parábola y que no es ninguna otra cosa. Entonces, teniendo esto, la ley de la función vectorial, que es 2t y 8t menos 4t cuadrado más 5. Eso nos termina R2, R cuadrado. O sea, ahí lo que damos es no el conjunto imagen, sino el conjunto que incluye a las imágenes, y siempre para funciones vectoriales de dos componentes, siempre vamos a dar R2. Nunca vamos a dar el conjunto imagen. Bien, entonces tenemos la ley. Y, digamos, con esa ley, fíjense que acá aparece un 8t cuadrado, no, 8t menos 4t cuadrado más 5. Bien, ¿qué tendríamos que hacer acá para demostrar eso? Ahí podríamos llevarlo a su forma paramétrica y fijarse si después te da una parábola. Y después se puede llevar la paramétrica a la cartesiana, ¿no? Exacto. O sea, vamos a llevarla a la forma cartesiana, ¿sí? Porque ahí es donde, digamos, ahí sí puedo ver como
más fácil y en realidad es donde yo puedo asegurar la forma que voy a tener en la gráfica. ¿Sí? Yo para mostrar que es un arco de parábola, lo que necesito es que la cartesiana sea sí o sí una ecuación cuadrática. ¿Sí? Y eso tengan en cuenta que nunca en las funciones vectoriales ni en la forma paramétrica, de ahí pueden ver directo qué forma de gráfica van a tener. Nunca hagan eso, ¿sí? Más allá de que después con cierta práctica lo pueden hacer, pero en principio no. Siempre que tengan que ver qué forma va a tener en su gráfica, y acá que lo tenemos que demostrar, la única manera es encontrar la ecuación cartesiana y de ahí ver que la ecuación cartesiana corresponde a la ecuación de una ecuación cuadrática, que nos quedan en la cuadrática. Bueno, más o menos. Sería pensarlo como i igual a una función cuadrática. Eso quise decir en realidad. Voy a borrar porque no está del todo correcto. ¿Se entiende? Entonces, ese es como el camino que tenemos, el único. Despejamos, o sea, hallamos las ecuaciones paramétricas y después las cartesianas, sí o sí. Acá me va a quedar 2t. Y entonces despejamos el parámetro en X, obviamente, es donde nos queda más cómodo. Y entonces la Y nos va a quedar 8 por T, o sea, por X sobre 2, menos 4 por T cuadrado. Acá T vale X sobre 2, así que queda todo elevado al cuadrado, más 5. Entonces acá la Y, que es lo que nos interesa, nos queda 8 sobre 2, 4X, menos X cuadrado, que el cuadrado que distribuimos con el denominador nos queda 4, que se nos simplifica con este 4, más 5. Y entonces fíjense que esta ecuación cartesiana sería la de una función cuadrática y donde la podría pensar como si fuera y en función de x, ¿no? Está la y despejada, entonces la puedo pensar como una función que es menos x cuadrado más 4x más 5, y desde acá puedo asegurar que su gráfica va a ser un arco de parábola. Fíjense que con la cartesiana ya no nos interesa cuál es el dominio de la función vectorial. O sea, si yo graficara esta ecuación, me queda toda la parábola completa. Ahora, ya en el dominio que tengo, más allá de que no sepa qué parte de la parábola me va a quedar, pero yo estoy seguro de que la trayectoria va a ser una parte de esa parábola, porque la cartesiana tiene esta ley. Bien, eso. Lo que hicimos hallar la cartesiana no es nada nuevo. Sí, esta idea de que es el único camino que tenemos para determinar formas de las gráficas. Siempre yendo a la cartesiana. Nunca mirándolo acá como que... bueno, salvo por ahí con las circunferencias de elipses, que estuvimos viendo cómo identificarlas y demás. Pero si no, en general, este es el camino. Bien. Bien.
Bueno, y en el C... Uy, ¿qué hice? ¿Borré algo? Bien. Bueno, el C nos pide hallar el vector desplazamiento en el tiempo estudiado. Entonces, ¿qué sería ese vector? O sea, primero, ¿qué vendría a ser el vector desplazamiento? Pónganse que... Vamos a copiar esto acá. Para guiarnos. O sea, ahora ya sabemos que la forma de la gráfica no va a ser esta. Ya tenemos un poco más de información. La forma de la gráfica va a ser un arco de parábola. Empieza por acá, termina sobre este lado del pizarrón. Obviamente ya tenemos la ley como para graficarla bien. Después lo vamos a tener en GeoGebra. Les quedaba algo así. Y tenemos también este X sub Q. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular el X sub Q? Bueno, en realidad antes de eso, porque ¿para qué querríamos calcularlo? Lo que nos pide el ítem C, volvamos un segundo acá. Hallar el vector desplazamiento en el periodo de tiempo estudiado. ¿Se acuerdan que? Primero que el periodo de tiempo es de 0 a 2,5. Y el vector desplazamiento, esto es muy similar a funciones escalares, es como el delta que tengo de imagen entre dos valores de variable independiente. Y se calcula de la misma manera. O sea, lo representamos igual, lo representamos con un delta. Acá podemos poner eso, el intervalo de variable independiente en el cual yo voy a medir ese delta. Y se calcula, como todo delta, función en el tiempo final menos función en el tiempo inicial. Y ahora, lo que a mí lo que representa este desplazamiento, este vector, es justamente un vector que me indica de dónde a dónde me desplacé en ese delta de tiempo, ¿sí? Y siempre es un vector que va del punto inicial al punto final. Si bien acá voy a tener mi trayectoria, que en este caso va a ser un arco de parábola, pero mi vector de desplazamiento va a ser un vector que va a ir desde este punto, desde el punto inicial, hasta el punto final. Estoy haciendo todo esquemático, sin números ni nada, pero ese vendría a ser el vector R. Vale, vector delta R. Bueno, y básicamente ya teniendo la ley de la función vectorial, esto lo calculamos. Es simplemente usar la ley y reemplazar. No hay más ciencia que esa. Fíjense, R en 2,5. ¿Cuánto nos da? O sea, el primero es valorizar R en 2,5. Nos va a dar un punto que va a ser el punto final, básicamente. La primer componente, si reemplazo acá, 2 por 2,5 me da 5. Y la segunda componente me va a dar 0, porque ese 2,5 en realidad es el que salió de igualar la segunda componente a 0. Entonces, 5, 0 sería el punto final. Este 5 es el X sub Q que habíamos marcado antes. Y R en 0 es donde estaba la muestra en el tiempo inicial.
nos da 0 la primera componente y 5 la segunda. Y entonces restamos los vectores, componente a componente, nos queda 5 menos 0, 5, y 0 menos 5, menos 5. Y entonces eso siempre les tiene que coincidir, o sea, si no les coincide es porque hay un problema en lo que hicieron, de que si yo estoy calculando el desplazamiento desde este punto a este punto, el vector que me tiene que dar es un vector, bueno, acá como ven, si bien fue esquemático, pero me tiene que dar positiva la primera componente, porque este vector va hacia la derecha, y negativa la segunda, porque está bajando. Acá lo vemos, me quedó 5 en X menos 5 en Y. Y este vector, el delta R, sería entonces el vector 5 menos 5. Bien, y ahora, otra manera que tienen de hacer esto, que, digamos, así como lo hicimos está bien, pero quiero que charlemos un poquito otra manera posible de hacerlo. Que acá había algo que había puesto en las diapos y ahora no lo encuentro. Y lo veo de acá. Esto también lo tienen en la guía de práctica de funciones vectoriales. Un breve resumen teórico. Que, fíjense qué les dice. Que si hacemos extensivo, y esto se puede, el teorema fundamental del cálculo integral y la regla de Barrow, podemos calcular también integrales definidas de funciones vectoriales. O sea, así como en la integral indefinida la hacemos componente a componente, con la definida pasa lo mismo. Calculamos la integral definida de cada una de las componentes. Y fíjense esto, también lo que se puede extrapolar es el teorema del cambio total. Si la función vectorial que integramos representa una velocidad de una partícula que se mueve en el plano, entonces la integral definida me va a representar el cambio total de esa velocidad. No, perdón, de la velocidad no. De lo que está cambiando, que es la posición. ¿Sí? Entonces, esta es otra, una interpretación que tenemos de las integrales definidas de las funciones vectoriales, cuando lo que estamos integrando es la velocidad a la que una partícula se está moviendo. ¿Sí? Esa integral definida me da directamente ese vector de desplazamiento. Entonces, esa sería otra manera alternativa de calcular ese vector de desplazamiento, ya sea si desean hacerlo de otra manera, o hay casos en los que, por ejemplo, vuelvo a la primera diapo. Digamos, acá pudimos hallar la función R porque conocíamos el punto inicial. Sabíamos que inicialmente la mosquita estaba parada en el punto 0,5. Y desde ahí pudimos hallar C sub X y C sub Y. Pero aún sin tener ese dato, si solo conociéramos la velocidad a la que se está moviendo, el vector de desplazamiento lo vamos a poder calcular igual usando integrales definidas. Entonces eso se los dejo ahí como para que lo terminen de resolver, pero el planteo sería lo que charlamos recién. El delta R de 0 a 2,5 va a ser igual a la integral
de 0 a 2,5 de la función b de t diferencial t. Y entonces ahí plantean la función vectorial b que tenían antes y resuelven las dos integrales definidas en cada miembro y les tiene que dar 5 la primera integral menos 5 la segunda. Y acá tenemos el teorema del cambio total. Bueno, acá todo bien. Hmm. Bien. En el D tenemos que graficar la trayectoria, ¿sí?, de la mosca señalando el sentido de recorrido y el vector de desplazamiento hallado en el ítem anterior. Eso lo vamos a ver muy brevemente. O sea, igual lo vamos a hacer con GeoGebra, pero sí, bueno, igual lo vamos a hacer muy rápido. Acuérdense que si grafican en GeoGebra, o sea, si lo usan, tendrían como dos maneras, y de hecho hasta lo pueden usar las dos y ver que les queden igual. Una opción es directamente ingresar la función vectorial. ¿Recuerdan que eso lo vimos? Había una expresión que era curva, donde poníamos la primera componente, la segunda componente, el parámetro y el intervalo. Entonces acá poníamos 2t, 8t menos 4t cuadrado más 5, t, que es el parámetro, 0, 2,5. El 2,5 lo tengo que poner con un punto. Y ya solo me da la gráfica. Los puntos iniciales y finales ya lo sabemos, o sea, sabemos por lo que estuvimos trabajando que el punto inicial es el 0,5 y que el final es el 5,0. Si todavía no lo supiéramos, lo calculamos evaluando la función en los tiempos iniciales y finales. Y bueno, y ya con eso estaría. Y también el vector de desplazamiento sería un vector que va desde acá hasta acá. Yo ayer, cuando estuvimos hablando, les indiqué que podían ingresar un vector con el comando vector, pero por ahí en realidad hay una forma mucho más sencilla, que es desde acá, según qué versión tengan, pero donde aparecen dos puntitos y una recta, tiene una opción que es vector. Y que por ahí es mucho más cómodo si quieren ingresar un vector que no es un vector posición, porque ahí es un poco más molesto ingresar. Entonces pueden elegir esa opción vector y marcan el punto inicial, que en este caso sería el 0,5, marcan el punto final y les marca los dos vectores. Punto. Yo creo que esta es la forma más sencilla de graficarlo. Obviamente que si lo tuvieran que graficar a mano, lo que necesitan es la ecuación cartesiana. Y fíjense, vamos a hacerlo para corroborar. Si yo acá ingreso la ley de la ecuación. A ver, eso, pregunta. ¿Qué esperan que grafique GeoGebra si pongo la ley de la ecuación cartesiana? ¿No era el arco de parábola?
O sea, perdón, porque era una función cuadrática. Ajá. Por eso, o sea, la parábola. Bien, o sea, si GeoGebra, que pobrecito no sabe, si le damos únicamente la ley de la cartesiana, va a graficar la parábola completa, ¿sí? Que es como haríamos si estuviéramos graficando a mano. Hacemos la cartesiana, graficamos la parábola completa y después, usando el dominio, veíamos cuál era el punto inicial, cuál era el punto final y qué parte de esa parábola completa nos quedábamos. Entonces, como para quedarnos felices y tranquilos, podemos graficar y igual 4x menos x cuadrado más 5. Y acá vemos que quedó. Cambiarle el color a una de ellas. El arquito de parábola, la parábola completa y el vector desplazamiento. Bueno, y del E, sí, el E1, sí, vamos a hacerlo. Primero, el E1. Fíjense que es un verdadero y falso. El primero les dice que a los 2 minutos la mosca se hallaba a igual altura que al comienzo del movimiento. Entonces, más allá de que sea verdadero o falso en este caso particular, me interesa que podamos interpretar y ver qué es lo que tendríamos que chequear, que pase o que no pase. O qué pasaría si a los 2 minutos la mosca estuviera efectivamente a igual altura. Digamos, Pues cuando reemplazas en de 2x distintas. en 2x, como 2x distintas. La primera componente de la función vectorial. Claro, o sea, tenés una x para el 2 y otra x para el otro 2 porque quedarían. Bien. O sea, eso en términos, digamos, si esta es la gráfica, vamos a sacar... La saco, si me confunde. Si yo tengo esta gráfica, primero, ¿cuál es la altura inicial? 5 decímetros. 5 decímetros. Perfecto, porque tiene el punto 0,5. Ahora, si yo acá trazo una recta horizontal igual a 5, veo que voy a tener otra abscisa, que va a ser 4, ¿sí? Donde también voy a tener la misma altura. Ahora, el tema es que acá, que lo que nos está diciendo o preguntando, es si a los 2 minutos específicamente de tiempo está a la misma altura o no. Entonces, digamos, yo acá puedo ver que cuando está a la misma altura está 4 decímetros a la derecha, pero la pregunta sería si a los 2 minutos está en este punto. O sea, yo acá, viéndolo gráficamente, sí puedo asegurar que, con la ayuda gráfica, ¿no? Que va a haber un único instante en el que va a estar a esa altura, que va a ser cuando esté en este punto. Podría ver si cuando estoy en ese punto es a los 2 minutos o no. Eso sería una opción. Ahora otra opción, quizás, o sea, es una opción totalmente válida. Quizás una un poco más general, o supongamos que no sabemos bien cómo es la gráfica, o sea que no podemos asegurar que haya un solo punto más en el que esté a esa altura 5. Pero fíjense que como nos habla de altura y necesitamos que la altura sea 5, de la función vectorial con lo que tenemos que trabajar es con la segunda componente. La x no nos interesa, o sea, si
No nos interesa acá que la X sea 4 o que sea 3. Nos interesa ver si a los 2 minutos estoy en este punto, cuya ordenada vale 5. Entonces, teniendo eso en mente, o sea, usamos la gráfica para verlo y entenderlo, pero lo que tenemos que plantear es ver si yo voy a tener mi función R en 2, que me va a dar una cierta X y una cierta Y. Y lo que nos interesa ver es si esta Y vale 5, independientemente de cuánto sea esa X. Y fíjense que estas cuestiones, o sea, lo que después, en definitiva, lo que tengo que calcular es una pavada, es valorizar la componente en Y en 2. Pero bueno, está todo el tema del análisis previo, de ver qué hay que hacer y de ver sobre todo esto, qué cosas vemos en la gráfica y qué cosas no. Porque por ahí muchas veces pasa eso, ¿no? Que está la tentación de decir que voy a estar en este punto a tiempo 4. Porque veo un 4 acá en la X. Y acuérdense que no. En la gráfica no vemos el dominio ni vemos el tiempo. Bueno, entonces, la Y, que es 8t menos 4t cuadrado más 5. Y si la reemplazo... No, da igual. Me queda que la Y va a valer 8 por 2, 16, menos 4 por 2 al cuadrado, 16, más 5. Aquí 5, no sé. Entonces, vemos que a t igual 2 se encontraba a la misma altura, ¿sí? Pues ya podemos escribir, lo pueden expresar en palabras o por ahí también en símbolos. Cuando t igual a 0, y vale 5, va a ser la altura 5. Cuando t vale 2, y vale 5, que va a ser verdadero. Bueno, y el último ítem y cambiamos del tema rotundamente, el E sub 2. Que, si me prestaron atención al último que dije, es muy sencillo. El E sub 2 le dice que la mosca tarda 5 minutos en detener su movimiento, o por lo menos, bueno, en salir del pizarrón, que es lo que nos plantea el problema. ¿Qué opinan? ¿A dónde lo vemos? Otra vez lo mismo, pero para ver si es 0 en vez de 5. 0. Bien, o sea, sí, es una opción válida. Es una opción que requiere o sea, es válida, pero es como más trabajo, porque, digamos, ya sabemos en realidad cuánto tarda en detener su movimiento. Si es 5 o no, ¿dónde vemos eso? Y de vuelta, acá el tema es, yo acá veo la gráfica, ¿no? Y la idea es no caer en la trampa de la gráfica. Yo veo que la mosca termina su movimiento acá, en el punto 5, 0, en el punto final. Pero ¿cuánto tiempo se tomó para hacer el recorrido? ¿Dónde vemos el tiempo? En el dominio. En el dominio. O sea que con el dominio solo podemos responder esto, ¿sí?
el dominio era, habíamos visto que era de 0 a 2,5 en tiempo. Entonces, el tiempo que tarda en recorrer todo son 2,5, ¿sí? Bien, y eso con esa justificación alcanza, o sea, no tiene que justificar demasiado. Lo importante ahí es no confundirse con ver dominio en la gráfica. Que espero que con todas las veces que lo repetí en estas clases, que no lo haga. Por favor. Bueno, ¿alguna duda, pregunta de funciones vectoriales? Creo que por lo que fuimos viendo, me da la sensación de que se fue entendiendo. Así que, por lo menos es un tema que no depende tanto de cuestiones anteriores. O sea, no se relaciona tanto ni con derivadas, que creo que derivadas, por lo que fui notando, derivadas de matemática 1, es como que es algo que les trae como ciertas complicaciones. Y que por ahí, en su momento les dije, cuando vimos integrales, y se los vuelvo a recordar, cuando estudien para matemática 2, si necesitan repasar, si ven que están flojos en cosas derivadas, dedíquenle un par de horas o varias horas, pero va a ser mucho más fructífero revisar eso porque es un tema muy importante y que es muy importante para la matemática 2 y muy importante para sus carreras. De todo matemática es lo que más van a usar. Comentario random de derivadas mientras pasamos de funciones vectoriales a campos escalares. Guardar, sí. Bueno. Bueno. Y lo que vamos a ver hoy, o sea, va a ser como una introducción y no vamos a como quizás a profundizar demasiado. Eso va a quedar ya como para meternos más de lleno en campos la semana próxima. Y fíjense acá el título, que es generalización del concepto de función y generalidades de campos escalares. Entonces, lo primero que vamos a ver un poco más formalmente es la generalización del concepto de función, que en realidad, ya cuando trabajamos con funciones vectoriales, medio como que empezamos a generalizar, porque rompimos un poco el concepto de función con el que veníamos trabajando, de que usábamos funciones que a un número real le asignaban un número real, ¿sí? Empezaron a aparecer las funciones vectoriales, que a un número real le asignaban un vector, pero que, si bien eran distintas las funciones escalares, respetaban la definición que vimos muy al principio de Matemática 1, de que eran leyes que a un único elemento del dominio le asignaban un único elemento del codominio. La diferencia en las funciones vectoriales es que el elemento del codominio era un par ordenado incluía más de un número. Bien, ahora vamos a terminar de generalizar a otras posibilidades. ¿Sí? No solo, hasta ahora vimos que a un número le asignó un número y que a un número le asignó un vector. Entonces, tenemos acá eso como la definición básica o más primitiva de función. Una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A un único elemento de un conjunto B, y
acá les tiro así la tabla toda completa de una. Lo que vamos a trabajar en matemática 2 son con estos 4 tipos de funciones. Funciones escalares y funciones vectoriales, que ya las conocemos, y campos escalares y campos vectoriales. Y fíjense estas otras dos columnas. Una tiene que ver con en qué gran conjunto está incluido A, que vendría a ser el dominio, y en qué conjunto está incluido B, que vendría a ser el codominio. Eso va a ser lo único que va a diferenciar a estos 4 tipos de funciones. Entonces, las primeras dos, que ya las conocemos, serían las funciones escalares, tanto A como B eran conjuntos incluidos en los reales. Y también fíjense en esto, no estamos hablando de, por ejemplo, para una función escalar, no es que nos interesa exactamente cuál es el dominio, si el dominio es reales o reales positivos, o si el intervalo 2, 3. Lo que nos interesa es que esté contenido en reales y no en R2, o sea que los elementos de variable independiente sean números reales y no sean pares ordenados de 2 o 3 coordenadas. Entonces, la función escalar, que es la más sencillita, la función vectorial, que su dominio también son los reales, o están incluidos en los reales, perdón, y su codominio es R2 o R3 o R lo que sea, pero van a ser pares ordenados de 2 o más números. Y ahora fíjense qué pasa con los campos, que son los que aparecen ahora nuevos. Hasta ahora, para todo lo que llamamos función, escalar o vectorial, el dominio siempre estuvo incluido en los reales. Mientras que en los campos, ya el dominio, o sea, la variable independiente, pasa a ser un par ordenado de 2 o más números. Yo acá les pongo R2 y entre paréntesis R3 y Rn, como indicando que n puede tomar cualquier valor. Pero en general, tanto para campos y para funciones vectoriales, vamos a trabajar mayoritariamente en R2. Y entonces, ¿qué es un campo escalar? Es una regla que a cada elemento de un conjunto A incluido en R2 o en Rn le asigna un único número real. Mientras que los campos vectoriales ya son como los más complicados de todos y ya sí relacionan vectores con vectores. A un vector le asignan otro vector. Que ahí se complica un poco todo. Bien, y acá les puse como un ejemplo, como para ver esto, que si bien hay muchas maneras, después en el libro lo tienen escrito de otra forma, pero para que vean que indicando únicamente a partir de esta definición inicial a dónde están incluidos los conjuntos A y B, podemos definir tranquilamente los 4 tipos de funciones. Por ejemplo, un campo escalar sería esto, es una regla que asigna a cada elemento de A un único elemento de B, lo mismo que dice al principio, aclarando esto, ¿no? Que el conjunto A esté incluido en Rn, siendo n natural y mayor que 1, para que no sea una función escalar, y B incluido en reales. Bien. Entonces, las 4 definiciones tienen que ver con esto. No es algo, me parece algo complejo. Sí, obviamente después, a la hora de trabajar con cada tipo de función, cada una va a tener sus particularidades. Y lo que sí me interesa que hagamos un poco en esta primera parte de generalización es algo que no es tan, o sea, no vamos a trabajar con números ni nada, pero sí más que nada como entender o poder ver para qué vamos a usar cada uno de esos tipos de funciones, para qué nos pueden servir. O sea, las funciones escalares y las funciones vectoriales lo sabemos porque las estuvimos usando, pero ahora también aparecen esos campos y por ahí desde lo intuitivo de esto, desde el hecho de saber en qué conjunto están contenidos dominio y codominio, lo podemos como ir razonando.
Bien, entonces acá tenemos como, o sea, la idea de esta actividad es para cada situación que planteamos indicar qué tipo de función podría modelizarla adecuadamente. Esto lo armé un día que estaba melancólico y puse, son todas fotos que saqué en el sur el año pasado. Estos son cauquenes, que son unos pajaritos muy tiernos que hay allá. Y en la zona de los Siete Lagos y demás, no sé si conocen, si anduvieron por ahí. Son hermosos. Y nada, me pongo melancólico de vuelta. Bien, pero hagamos como este caso como sencillo, mientras miramos a los bichitos estos. Supongamos que esto, queremos determinar el peso de un cauquén pichón durante sus primeros 3 meses de vida. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿qué tipo de función escalar, vectorial, campo escalar, campo vectorial, usarían para modelizar esto? Y entonces, fíjense que más allá, sí, no hace falta que se acuerden de memoria de tabla, pero ¿qué es la pregunta importante acá? ¿Qué es lo que tenemos que definir a la hora de saber qué función nos serviría? Mejor dicho, ¿qué es lo que diferencia los 4 tipos de funciones? ¿En dónde está contenido? Sería. Exacto. O sea, después veremos la ley y eso, que no nos interesa ahora. Pero sí saber dónde está contenidos los elementos de variable independiente y dónde están contenidos los elementos de variable dependiente. Y eso es algo que lo hacemos a partir de interpretar, es decir, bueno, ¿cuál es mi variable independiente acá? ¿Cuál es mi variable dependiente? Bien, entonces acá, ¿qué pasa? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y cuál sería la dependiente, si queremos hacer esto? La independiente del tiempo y la dependiente del peso. Bien, la independiente del tiempo, la dependiente del peso. Lo que estamos queriendo hacer es medir, ¿sí?, el peso del cauquén en función del tiempo. Entonces, bien, entonces, la variable independiente, el tiempo, va a ser una magnitud escalar. Y el peso también. O sea, lo que tenemos que ver acá es si la variable independiente y dependiente las representamos con números o con vectores. Y eso es lo que nos va a diferenciar las cuestiones. El peso va a ser un número con unidades, como el tiempo también, pero lo que nos interesa es si damos un número, si es una magnitud escalar, o si damos un vector. Entonces, ambos van a ser escalares, o sea, van a ser valores incluidos en reales. Y entonces vamos a tener acá una función escalar. Bien, de acá en más, que ya generalizamos el concepto de función, este tipo de funciones se van a llamar funciones escalares. ¿Sí? Si decimos función solo, podemos estar tranquilamente refiriéndonos a cualquiera de las 4. Entonces es importante aclarar esto de función escalar. Y obviamente podría escribir, si definimos las variables y les ponemos un nombre, y si la función la llamo f, podría escribir algo así. Como el peso en función del tiempo, como lo escribíamos antes. Bien. Vamos con otro en orden creciente de complejidad. Supónganse que queremos ahora modelizar el movimiento de un cauquén en la superficie del lago. ¿Una vectorial puede ser?
Bien, una vectorial, ¿sí? Lo tenemos como fresco. Además, o sea, lo que estamos queriendo es modelizar la trayectoria en la superficie de un lago. Bueno, acá yo podría tomar mi lago, la superficie, ubicar ahí un sistema de referencias plano, y entonces lo que tendría que hacer es lo que veníamos haciendo de a cada instante de tiempo ir asignándole un punto en esa superficie que me vaya representando cómo se va moviendo el Cauquén. Entonces, sería una función vectorial. La variable independiente sería también tiempo, escalar, y la variable dependiente como la escribimos. Sería, sí, como voy a poner posición en la superficie del lago. Y entonces, fíjense que si la variable independiente la estamos llamando acá T, ahora la variable dependiente que tiene dos componentes, bueno, como estuvimos trabajando en función vectorial, va a tener una X y una Y. Y entonces acá, si queremos escribir esto como antes, tendríamos que esto que da X y la Y son funciones del tiempo. A cada tiempo le asigno un punto XY sobre el sistema de referencias que ubico sobre el lago. Bueno, entonces hasta acá ya estuvimos trabajando con las dos, aparecieron las dos funciones ya conocidas, escalares y vectoriales. Bien. Acá se determina la temperatura en la superficie de un lago, la cual es variable según la posición. Eso es ahí cerquita de San Martín de los Andes, en la Olaca. Bien, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué queremos determinar en función de qué? La temperatura en función de la posición. Bárbaro. Temperatura en función de posición, o sea que la variable independiente en este caso va a ser la posición, y esto es importante en la superficie, porque si no ya cambiaría un poco la cuestión. Y la dependiente va a ser la temperatura. Bien, y entonces, ¿cómo nos queda cada una de estas? O sea, la posición va a ser en la superficie, entonces lo importante acá, a la hora de eso, más allá de la ley y más allá de todo, interesa saber cuántos números vamos a necesitar para poder indicar esa posición. De hecho yo quería... A ver. Esa quería. Entonces, o sea, fíjense que necesariamente yo lo que voy a necesitar, si este es como mi lago, lo que le voy a asignar es a cada punto de la superficie de ese lago una temperatura. Este punto P va a tener una cierta temperatura, después podré tener otro punto Q que tendrá otra temperatura, que es Q1, Q2. Y ahora, fíjense que más allá de cómo lo modelice, de cómo ubique el sistema, más allá de todo, sí o sí voy a necesitar dos coordenadas para los puntos a los cuales yo les voy a asignar la temperatura. Por eso les decía antes que era importante aclarar acá en la variable independiente que era
posición en la superficie. Porque si ya empezara a tomar en cuenta el lago en su totalidad espacialmente, ahí ya necesitaría también una tercera variable que me indique la profundidad. Pero acá con 2 estoy joya. Bien, entonces, la variable independiente acá va a ser un par ordenado xy, y la variable dependiente va a ser temperatura. Y entonces, si esto lo representamos como en forma así, escribiéndolo en forma de función, sería que mi temperatura es función de la posición de una x y una y. Bien, ¿qué tipo de función sería esta? ¿Tiene ahí, se acuerdan? El machetito. O sea, el dominio va a estar incluido en R2. Eso hace que sea un campo. Escalar. Bien, perfecto. O sea, no sé si le prestaron atención al principio, pero que sea campo o que sea función en el nombre tiene que ver con el dominio, y que sea escalar o vectorial tiene que ver con el codominio. Entonces, si el dominio, hasta ahora estamos trabajando con funciones escalares y vectoriales, que el dominio estaba en R. Acá que el dominio está en R2, es un campo, y el codominio, que está en R, hace que sea un campo escalar y no vectorial. En el campo vectorial, acuérdense que todos son vectores, o sea, todo tiene más de una componente, tanto variable independiente como variable dependiente. Bueno, y esto, ahora vamos a ver un ejemplito más, pero ya como para ir charlando más en profundidad de esto, porque el campos escalares es como el próximo tema que nos toca. Fíjense que esta va a ser como una de las grandes utilidades que van a tener los campos. Yo les diría que tienen como, los podríamos dividir en 2 grandes grupos. Bueno, una de ellas es esta. Es cuando lo que queremos, o sea, cuando tenemos como una magnitud que varía según la posición. O sea, ya sea que trabaje con una superficie o con un volumen. Pero si tengo una magnitud, sea temperatura, presión, concentración de algo, lo que sea, y varía según una posición en una superficie, los campos escalares no van a ser útiles, porque yo voy a poder ubicar un sistema de referencias en esa superficie, cada punto de esa superficie asignarle una X y una Y, y eventualmente una Z, y a ese par ordenado asignarle un único número real que represente esa temperatura, esa presión, lo que sea. Entonces esa va a ser una de las, de las principales utilidades de los campos escalares. Bien, y este último, como simplemente para charlarlo y que no queden afuera, pobrecitos, los campos vectoriales. Fíjense como un posible caso, ¿no?, en el que podrían ser útiles. Queremos determinar tenemos la superficie de un río y queremos determinar la velocidad del agua, y la velocidad puesta ahí en negrita. Entonces, acá nos pasarían ambas cosas, ¿no? Por un lado, supongamos que tenemos acá como un río visto desde arriba. Por un lado tendríamos el tema de que en cada punto de la superficie yo voy a poder tener velocidades distintas, o sea que voy a necesitar 2 coordenadas para indicar estos puntos, y a su vez lo que yo quiero ver en cada punto del río no es una magnitud escalar, no quiero ver, por ejemplo, la temperatura, quiero ver la velocidad, que quizás si la quiero indicar va a ser un vector. Por ejemplo, en este punto puede tener una velocidad que sea un vectorcito así, puede tener una velocidad un vectorcito así. Entonces,
en este tipo de casos, donde tanto mi dominio está incluido en R2 o en Rn, como pasa acá, y el codominio también, porque a cada elemento, digamos, del plano le estoy asignando un vector. Entonces, para estos casos vamos a usar campos vectoriales, que va a ser como el último tema que vamos a ver después. Nos queda un independiente. El independiente va a ser una velocidad que también va a ser una magnitud vectorial. Va a tener una componente en X y una componente en Y. Bien, pero esto más que nada para nombrarlos a los campos vectoriales, ya prontito los vamos a usar. Y lo vamos a usar principalmente para esto, para poder modelizar ya sea velocidades o fuerzas o cosas que vayan cambiando con la posición y que además sean magnitudes vectoriales en sí mismas. A ver. Denme un segundo. Acá estoy. Bueno, entonces, con eso que vimos, ya sería como un poquito como para introducir un poco la idea, esto de generalización del concepto de función, y ya a partir de ahora vamos a trabajar específicamente con campos escalares. Bueno, primero un breve repaso. Lo que tienen acá es la definición de campos escalares que tienen en el libro, o sea, está escrita distinta a la que vimos hace un rato, pero dice lo mismo, ¿sí? Fíjense que la definición del libro les habla específicamente de entrada de campos escalares en dos variables. Como les dije antes, vamos a trabajar principalmente en dos variables. Entonces ya les indica que tienen un conjunto D incluido en R2. Y les define esto, les define una función f de dos variables. O campo escalar de dos variables es lo mismo. Entonces es una regla que asigna a cada par ordenado de xy del conjunto D un único número real. El conjunto D es el dominio y la imagen es el conjunto de los valores que toma f. Y eso en ese sentido es igual a una función escalar. Tanto el dominio, conjunto de valores de variable independiente, imagen, conjunto de valores que toma esta función. Bien, muchas veces lo escribimos así, z igual a f de xy, como para explicitar quién es la variable dependiente. Lo mismo que hacíamos con las funciones escalares, en ese sentido no hay diferencia. Bien, fíjense que tenemos x e y, o sea, tenemos dos variables independientes en este caso, y z, que es una única variable dependiente. Y acá aparece la definición de gráfica, de la gráfica de una función, de un campo escalar. Bien, la definición les dice esto. Si f es una función de dos variables con dominio D, entonces el gráfico de f es el conjunto de todos los puntos x y z, tales que z es igual a f de xy. Primero, fíjense que la definición de gráfico es un conjunto. Después usamos, o sea, después nosotros lo graficamos efectivamente para hacer un dibujito y ver cómo queda. Pero en sí, el gráfico se define como un conjunto. ¿Y qué son? Conjuntos, y esto es importante, del espacio, ahora, ya no del plano,
tales que voy a tener los X y los Y, que son puntos del dominio, y lo que voy a asignarle ahora es a cada punto XY su imagen en Z, y ese punto del espacio, que va a tener una X, una Y y una Z, va a ser un punto que va a estar en la gráfica del campo escalar. Acá hay un par de dibujitos. Entonces, fíjense, el dominio del campo escalar que tenga dos variables independientes va a ser un conjunto, acá está esquematizado nomás, pero me interesa que veamos dónde lo vamos a graficar. El dominio, si tengo variables X e Y y quiero ver para qué pares X, Y voy a poder aplicar esta función, donde voy a graficar ese dominio va a ser en el plano XY. ¿Sí? Tendré que ver si tengo restricciones en la X o en la Y o alguna restricción que haga que eso esté limitado. Pero en principio, o sea, el lugar donde vamos a graficar va a ser en el plano XY o en el plano, bueno, el nombre dependerá de las variables independientes. Ahora, la gráfica va a ser una gráfica en el espacio, porque es como que para cada uno de esos puntos del plano XY del dominio, les voy a asignar una imagen en Z, y entonces en la gráfica lo que voy a hacer es darle, ¿sí?, como la altura correcta en Z, según cuál sea la imagen. Bien, y fíjense que, por ejemplo, supongamos que, acá como un ejemplito, y yo tengo mi dominio que está marcado acá y que está marcado sobre el plano XY puesto en perspectiva. Y si ahora yo a cada elemento del dominio le asigno su imagen y le doy la altura correcta, según la imagen que tenga, lo que me va a quedar es una superficie. ¿Sí? Las gráficas de campos escalares van a ser superficies. Y de manera inversa, si yo agarro esta superficie y la aplasto contra el plano XY, lo que obtengo va a ser el dominio. Bien, fíjense que las gráficas de campos escalares, más allá de que todo se complica porque pasamos a trabajar en el espacio, pero es completamente análogo a lo que hacíamos en funciones escalares. O sea, yo en funciones escalares podía tener un dominio, que el dominio estaba únicamente en X, por ejemplo, supónganse que marco un dominio acá. Y entonces la gráfica de la función, que eran los puntos del plano, en los que a cada X le asignaba su Y. Entonces, por ejemplo, si para esta X tenía esta Y, acá tenía un punto de la gráfica. Si para esta X tenía esta Y, acá tenía otro punto de la gráfica. Y así la gráfica de la función era algo en dos dimensiones, donde asignaba a cada X el valor de Y y tenía los puntos del plano. Bueno, en campos es lo mismo, solamente que ahora mi dominio ya está en el plano, y si a cada elemento del dominio le asigno la imagen que está en Z, es como que ahora lo que le tengo que dar es a cada punto del dominio una altura, y esos van a ser los puntos que compongan la gráfica. Pero es análogo a lo que pasaba en gráficas de funciones escalares. Entonces, hoy vamos a llegar nada más a charlar un poco cómo empezar a trabajar con los dominios, no mucho más que eso. Y es como la primera parte, ¿no? La primera gran cuestión, porque ya de entrada, con lo primero lo primero que necesitamos manejar de una función para poder trabajar es el tema del dominio, y ya de por sí, a diferencia de las funciones escalares, acá el dominio ya pasa a estar en el plano. Entonces tenemos que, primero trabajar un poco con los dominios, con cómo hacer para hallarlos, cómo hacer para graficarlos, cómo trabajar con
regiones planas, porque los dominios van a pasar a ser regiones planas en el plano XY. Bueno, lo que les acabo de decir, que a diferencia de las funciones escalares, donde los dominios los podíamos graficar o representar en la recta real, en los campos escalares de dos variables se van a representar mediante regiones planas, que es algo, les repito, con lo que no estuvimos como trabajando mucho. Entonces, trabajar con dominios de campos escalares implica trabajar con todo esto. Bien. Fíjense que les dice acá. En general, una inecuación en dos variables representará una región plana, mientras que su ecuación asociada corresponderá a su frontera. ¿Qué les dice esto? Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero supónganse que tenemos esto. Y mayor o igual que 2. Y supongamos que acá que estamos trabajando en dos variables. O sea, como que en este caso como que la x valdría 0. Entonces, acá yo lo que tengo sería esto, ¿no? Una inecuación en dos variables. Y hice que el factor de la x valga 0 para no complicarnos con esto en este momento. Para hacer un caso bien sencillo. Pero me interesa que vean la lógica de cómo vamos a trabajar después con las regiones planas. Porque no es fácil, o sea, no es sencillo trabajar con inecuaciones. Pero en esta inecuación que es muy sencilla, que es básicamente que y sea mayor o igual que 2. ¿Con qué región plana la relacionamos? O sea, la idea sería ¿qué puntos del plano cumplen esta inecuación? O sea, cumplen que la ordenada del punto sea mayor o igual que 2. Por ejemplo, acá tengo el 1. Y acá tengo, por ejemplo, este punto. El punto 4, 1. ¿Sería un punto que verifique esta inecuación? No. O sea, la x no me importa, está multiplicada por 0, pero me importa la y, que la y vale 1, y yo necesito que sea mayor o igual que 2. O sea que, intuitivamente, los puntos del plano que van a estar, relacionados a esta inecuación, van a ser todos cuya ordenada sea mayor o igual que 2. Entonces yo acá podría marcar acá el 2 y desde trazar una recta horizontal, desde esta recta para arriba, todos los puntos van a tener una ordenada mayor que 2. Sobre la recta, los puntos van a tener una ordenada igual a 2. Y entonces, la región plana asociada a esta inecuación sería toda esta. Bien. Ahora, esto acá lo pudimos hacer porque era muy sencillo y lo hicimos así intuitivamente. En otra inecuación se puede complicar más y no es tan sencillo o tan obvio, pues ya se empiezan a relacionar las x con las y. Ahora, para lo que elegí el ejemplo de este sencillo es para que vean esto. Que esto sí se va a cumplir siempre y nos va a servir. Que si esta es la inecuación asociada a esta región plana, su ecuación asociada corresponderá a su frontera. Y eso es bueno, porque con ecuaciones sí podemos trabajar más fácil. Y entonces, fíjense que acá, esta es la región plana asociada a la ecuación, y la ecuación correspondiente sería y mayor, y igual que 2. Sería como cambiar el... ¡Ay, no! No se puede. Bueno, borré todo, sin querer. Entonces, como significa que ya hay que ir cortando.
cuestión que teníamos. La recta igual a 2 acá, y toda la región plana acá hacia arriba, y la inecuación que era y mayor o igual que 2. Y fíjense que para la ecuación asociada, que es y igual a 2, cambio el mayor o el mayor igual o el menor o lo que sea por un igual, esa ecuación la podemos graficar. O sea, podemos graficar ecuaciones que relacionen x e y. De hecho, todas las ecuaciones cartesianas de funciones vectoriales eran ecuaciones que relacionaban x e y. Y ese igual a 2 corresponde con la frontera. Entonces, en general, la manera en la que vamos a graficar dominios de campos escalares que van a ser regiones planas va a ser trabajando con las ecuaciones asociadas que van a ser curvas en el plano, y esas curvas van a ser la frontera de las regiones. Después lo que voy a tener que definir de alguna manera es si desde esa frontera que yo trazo me quedo con un lado de esa frontera o con el otro lado. De hecho, fíjense que acá, si esa recta verde, sí, es la ecuación y igual a 2, me divide todo el plano en dos regiones, hacia arriba y hacia abajo. Y mayor o igual que 2, o sea, y mayor que 2 es toda la región roja hacia arriba, y toda la región de abajo sería la inecuación que me falta, y menor que 2, y la frontera es la ecuación. Entonces, para graficar este tipo de cosas, vamos a querer mucho a las ecuaciones que nos representan las fronteras. Bien. Bueno, hoy no vamos a trabajar con la actividad 1. Sí, o sea, mi idea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la 1A, pero porque ya está hecha en el Power, simplemente se las voy a mostrar para aplicar rápidamente esto. Vamos, ya arrancamos un poquito más tarde. Entonces, en la 1, en actividad 1 de la guía, con lo que trabajamos es con regiones planas. O sea, todavía ni nos metemos en dominios de campos, simplemente estamos viendo cómo poder escribir regiones planas, porque eso lo vamos a necesitar después para usarlo en los dominios. Y lo que nos pide es definir por comprensión, como conjuntos de puntos del plano, cada una de las regiones sombreadas que se presentan a continuación. Entonces, ¿se acuerdan qué era definir por comprensión? Conjunto tal que cuando abrís los corchetes, llaves. La llave, perfecto. Es cuando, o sea, indicamos, acá esto le daremos un nombre al conjunto, pero expresábamos así. Es como la forma más potente de dar conjuntos, la más general. Porque yo ahí primero indico el conjunto de puntos y después de las condiciones. Y en ese indicar conjunto de puntos podría indicar X, si estoy trabajando con una función escalar, o para los conjuntos en dos dimensiones voy a indicar XY. XY pertenecientes a R2, tal que, y acá voy a dar las condiciones que sean pertinentes, tanto para la X como para la Y. Entonces, lo que tenemos que hacer es como ver qué condiciones cumplen los puntos que están en la región sombreada. Si yo indicar un conjunto que sea XY perteneciente a R2 y cerrar la llave ahí sin dar ninguna condición, sería todos los puntos del plano. Ahora, en este caso vemos que son los puntos que están por arriba de esta recta, ¿sí? Y a la izquierda de esta otra. Lo que tenemos que buscar son qué condiciones cumplen los puntos. Entonces, fíjense que podemos separar esto en dos cosas, como dos condiciones distintas, porque la vamos a pensar como la región generada por la intersección de estas dos regiones. Una es toda la región que está por arriba de la recta
esta de ecuación igual a menos 1 y toda la región que está a la izquierda de esta recta, que hay un 2, no sé si lo llegan a ver, que sería de ecuación x igual a 2. Todos los puntos que están sobre esta recta tienen abscisa igual a 2 y ordenada a cualquier número. Entonces, si yo indico únicamente esta condición, la que está acá marcada en azul, tomo todos los puntos de arriba. Si indico únicamente la segunda condición, tomo todos los de la izquierda. Y si doy las dos condiciones simultáneamente, tomo los puntos que cumplen ambas condiciones. Bien, esto se los muestro rápidamente, después les queda en el Power, pero en sí es como esto, ¿no? El hecho de ver las ecuaciones que representan cada una de esas rectas, que yo recién ya las escribí, y ver cuáles son las inecuaciones correspondientes. Primero defino la recta, que es la frontera. En este caso, y igual a menos 1. ¿Sí? Su ecuación es y igual a menos 1. Esto por ahí no hace falta escribirlo así, en esta etapa, simplemente con ver las condiciones y después juntarlas al final en el conjunto por comprensión es suficiente. Y ahora, fíjense que si es y igual a menos 1, la ecuación, tengo que ver cuál es la inecuación correspondiente. En este caso, para estas que son muy sencillas, es bastante obvio que y tiene que ser mayor o igual que menos 1 para estar por arriba. Después, en otros casos, será un poquito más difícil, pero no mucho. Entonces, y igual a y mayor que menos 1 es una inecuación. Y hacemos lo mismo con la otra. Teníamos que x igual a 2 era la otra ecuación de esta frontera. Y entonces, x menor que 2 va a ser la otra inecuación. Y entonces ahora juntamos esas condiciones. Les repito, con que escriban directamente esto es suficiente. Fíjense cómo les queda entonces. X hipertenecientes de R2, tal que, y estas condiciones. X menor que 2, y ahí estoy a la izquierda en las abscisas del 2, y, simbolito y mayor que menos 1. Son dos cosas que se tienen que cumplir al mismo tiempo. Y el último comentario para cerrar es que cuando yo tengo una frontera, siempre tengo que marcar las fronteras de alguna manera, porque son las que me indican dónde termina mi región plana. Esas fronteras pueden estar incluidas o pueden no estar incluidas en el conjunto. Cuando no están incluidas, las indicamos con línea de puntos. Cuando están incluidas, las indicamos con línea llena. Y eso me va a cambiar, o sea, se va a reflejar en si yo en las inecuaciones pongo únicamente el mayor o el menor, o si pongo también el igual. Si acá mi región incluyese, por ejemplo, a la recta x igual a 2, si tuviese una línea llena acá iría menor o igual. Bueno, gracias por quedarse hasta el final. Ya con esto por hoy estamos. La idea sería que la grabación. La idea ya es como el martes arrancar como bien de lleno con dominio